presidente especialista en audiencias, si nos puede dar cuenta de las partes que se han apersonado y que deben participar en esta audiencia. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Para indicarle que se encuentra presente la representante del Ministerio Público, la doctora Patricia del Carmen Pérez Calderón, por parte de la defensa técnica del señor, la señora Zinovia Griselda Herrera, se encuentra el doctor Luis Héctor López Gavidia, por parte de la defensa técnica de Whitberto Nicanor Boluarte, el doctor Luis Alejandro Vivanco Gotelli, por parte de Jorge Luis Ortiz Marreros, el doctor Carlos Albizuri Marín. También se encuentra presente la defensa técnica de Noriel Chingay Salazar, el doctor Apodemio Salcedo Paulino. Esto en cuanto a la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor especialista en la audiencia. Bien, para esta oportunidad nos quedaría pendiente el recurso de impugnación interpuesto contra la resolución número 3 de fecha 22 de noviembre de 2024. Respecto de esta resolución tenemos como apelante al señor Noriel Chingay Salazar. Su defensa técnica, el doctor Salcedo. Honorable presidente, distinguido Tiene- magistrado. Tiene 15 minutos, doctor. Ya hemos visto otros temas, le pediría ser concreto. Sí, señor. Con su venia, señor magistrado, para presentar unos PPTs con fines didácticos. Adelante, doctor. Señor magistrado, ¿se logra ver las diapositivas? Estamos viendo un documento que está presentándose. Ahora, señor magistrado. Sí, se puede visualizar. Sí, bien. El control difuso de constitucionalidad no es una herramienta para que los jueces puedan aplicar criterios jurídicos personales. Señor magistrado, y con eso comienzo mi primer agravio. El juez Acuo señala la ley 32.108 y la 32.138 como inconstitucionales. No obstante, cada ley tiene 4 a más artículos y no detalla cuál es el artículo, cuál es la palabra, cuál es la oración, cuál es el párrafo de ese artículo que es violatorio a la Constitución. Y estas dos leyes las pone frente a artículos de la Constitución. Y en concreto, ¿qué artículos? Solamente son derechos, señor magistrado. Son derechos que presuntamente afectan a toda la sociedad. Comencemos, señor magistrado, por el derecho a la verdad. En primer lugar, para comenzar, el derecho a la verdad no está establecido en la Constitución. Sin embargo, señor magistrado, debemos considerar que este derecho a la verdad no se refiere a la verdad formal o a la verdad procesal. ¿Por qué? Porque le impediría el principio de preclusión, que si es que se me plaza el plazo, ya no puedo presentar pruebas. No se refiere a la verdad procesal porque me impediría las garantías. Si es que hay pruebas obtenidas de forma ilícita, no se permitirían visibilizarlas en un proceso. El derecho no se refiere al derecho a la verdad procesal porque se determina que un proceso penal se tiene que llegar a la certeza más allá de toda duda razonable. Y es lo que dice Larry Laudan, señor magistrado, que es una alta barrera. ¿Por qué? Porque en caso de duda se tiene que favorecer al procesado. Entonces, ¿a qué derecho a la verdad se refiere el magistrado? A la verdad material. Se refiere al derecho a la verdad material, a la verdad más allá del proceso. Y por eso
es falso y es un agravio que especifique el derecho a la verdad como un control o defensa de la Constitución. No me crean a mí, señores magistrados. Créanle a la sentencia del tribunal, de la Corte Interamericana, donde determina en qué consiste este derecho a la verdad. Refiere el tribunal, cito, el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que una sociedad democrática conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Además, para obligar el cumplimiento y garantizar este derecho, los estados tienen que formar comisiones de la verdad. ¿Qué pretende el magistrado de primera instancia? ¿Que por cada proceso de los Guayquis se forme una comisión de la verdad? Entonces, es totalmente falso, señor magistrado, que sobre pretexto de tutelar un derecho a la verdad se inaplique leyes vigentes. Y la propia Corte Interamericana señala en qué supuestos y qué cosa es el derecho a la verdad. Y esta es una verdad más allá del proceso, donde se buscan responsabilidades institucionales, responsabilidades sociales, responsabilidades políticas. ¿Y para qué? Para preservar la memoria histórica. Entonces, que no nos mienta, que no nos dejemos sorprender por la primera instancia, señor magistrado, argumentando derechos de forma gaseosa. Continúa otro derecho, derecho a la tranquilidad, a la seguridad. Señor magistrado y esta digna sala, estos derechos son derechos que el magistrado no ha especificado una afectación real y concreta de por qué la sociedad estaría siendo afectada por estos derechos, porque no se ha descriminalizado, señor magistrado, el delito de organización criminal, ni tampoco otros delitos. Pero miren, señor, el nivel de ego, y es por eso que esta resolución de primera instancia se debe revocar, porque señala, cito, incluso a través de esta ley se estaría propiciando que no se conozcan los pormenores de los hechos investigados sobre delitos de corrupción vinculados a criminalidad organizada. Señor magistrado, ¿acaso el despacho del ACUO es el único pilar que sustenta el Poder Judicial? ¿No hay otros juzgados independientes, autónomos, que puedan investigar el delito? Mire el grado de subjetividad, de arbitrariedad que nos presenta el ACUO. Además, ¿qué señala, señor magistrado? Página 58. Dice, en estas dos leyes no las va a aplicar porque dice que entre ellos los delitos de corrupción, los cuales siempre tienen que estar bajo la órbita de una organización criminal. Miren esa afirmación, ese grado de afirmación que rompe todo principio de imparcialidad. Entonces tenemos, señor magistrado, que en ambas leyes los delitos excluidos del ámbito de esta norma siguen siendo perseguibles bajo otras figuras penales. Acá no se ha caído el ordenamiento jurídico, no se ha caído el ordenamiento penal por regularizar o por de alguna manera modificar el artículo de organización criminal. Y no evidencia ni justifica una afectación real o concreta a la sociedad. Luego, señor magistrado, señala que es una ley con nombre propio. Mire todo el íter procesal de la norma para que sea creada. Autor principal. Ha tenido que ser suscrita y validada y leída por asesores y firmada por congresistas como coautores. Ha tenido que ser debatida en una comisión. Ha podido tener un texto sustitutorio. Ha sido debatida en el Pleno. Ha sido enviada al Ejecutivo y ha sido publicada. La norma no nos puede gustar, pero es una norma vigente. Es una norma que jueces supremos con más de 20 años de experiencia la han aplicado sin ningún remordimiento, señor magistrado, porque es la ley que está vigente, y es lo que eso se debe respetar. La pregunta es, ¿el legislador puede o no puede disminuir las penas o eliminar los delitos? Por supuesto. Eso ya se ha previsto en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 9 de la Convención Americana. Cito, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Y por eso, señor magistrado, ahora resulta que todos los legisladores que tratan de modificar de acuerdo al cambio social una ley que ya son corruptos, ya todos están contaminados. ¿Eso es así?
el derecho penal, señor magistrado, no es imputable a absoluto. El juez acuo que se negó a reconocer estos cambios legales ha actuado como un legislador frustrado, no como un garante del sistema de justicia. Y esto tiene que ser revocado. El juez es un juez de garantía, señor magistrado. Es un juez de personas. No es un juez que va a determinar la responsabilidad internacional de las obligaciones del Estado si cumplió o no cumplió con la Convención de Palermo. El juez tiene que determinar si se respetaron o no se respetaron las garantías, si se violó o no se violó el principio de retroactividad benigna. Finalmente, respecto a este último punto, no se puede decir que se está defendiendo la Convención de Palermo porque el artículo 8, que habla de la penalización de la corrupción, no dice que deban ser tipificados como delitos graves. Ahí está el artículo 8.1. Asimismo, el 8.2 habla que se tiene que regular esta penalización de la corrupción, pero ¿para quiénes? Para los funcionarios extranjeros o públicos. Por esas consideraciones, señores, digna sala, se debe revocar y no se debe tomar de recibo este control difuso de constitucionalidad. En relación a los graves y fundados elementos de convicción. En primer lugar, ya en la audiencia pasada se ha establecido categóricamente que existe una sola reunión. Luego tenemos, señor magistrado, que existe un presunto líder, existe los operadores y en el medio supuestamente se encuentra el ciudadano Noriel Chingay Salazar. ¿Y qué resulta? Que el mando medio, que es un puente necesario supuestamente para que se cometa estas actividades criminales, no tiene ni una llamada con el líder, con el supuesto líder. No conoce al doctor supuesto líder, señor magistrado. Tampoco, en este caso en concreto, existe ausencias de indicios de clandestinidad. Miren, señor magistrado, la única reunión que sucedió, antes de eso, no conocía al señor Nicanor y al doctor Nicanor, y entonces sucedió en un lugar público, donde haya acceso general para todas las personas. ¿Qué se conversa, señores magistrados, en un café? Se conversa conspiraciones, organizaciones, planificaciones, supuestamente para captar a subprefectos, o se conversa cuestiones ordinarias. ¿Qué nos dice la máxima de la experiencia? Cotilleos, chismes, cuestiones sin trascendencia. Entonces, en primera instancia a la CUL le manifestamos que no existe una imputación concreta relacionada a Noriel Chingay Salazar. ¿Y qué no? ¿Por qué? Porque siempre la Fiscalía habla de los hermanos y no se separa ni separa los hechos relacionados a cada uno de ellos. Y por eso es que se les cita, ¿no? Una apelación de la Corte Suprema, la 10-2020, donde le dice, se tiene que especificar que la gente manifieste a alguien tener influencias reales, que la gente le ofrezca interceder ante un funcionario. En este caso en concreto, señor juez de primera instancia, no existe. ¿Y cómo responde el juez? Y por lo cual este es otro agravio, que debemos remarcar que perfectamente es posible un tráfico de influencias en cadena. Cuando en la propuesta de prisión preventiva se habla de un tráfico en cadena. Sin embargo, ya como hemos visto, un juez cegado, parcializado, ideologizado, tiene que refutar así, hacer las veces de fiscal. Luego, dice otro agravio, dice, el primer elemento que me genera convicción de estos graves y fundados es Edwin Ugarte Nina, la declaración. Vamos a la declaración de Edwin Ugarte Nina, ¿y qué dice? No conozco al señor Noriel Chingay Salazar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tuvieron la primera reunión en un café público abierto, ni siquiera se conocían las partes que se iban a reunir. Luego señala, otra página 63, lo que dice la CUO, al responder las preguntas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22,
habría señalado que Nicanor Boluarte Segarra sí habría logrado reunirse con Miguel Noriel Chingay Salazar. Esto es una quebración al elemento de convicción de forma individual. ¿Por qué? Porque se lee 3, 4, 5 preguntas y no se recoge la verdadera sustancia de esta declaración. ¿Qué dice en la pregunta 30? Donde supuestamente la fiscalía, la tesis de la fiscalía señala que en esta reunión se encargó, ¿no?, copar estos elementos de poder relacionados a las subprefecturas, a captar a las personas. ¿De qué trató la reunión? Le preguntan al señor Edwin Ugarte Nina. Señala en la pregunta 30 su respuesta, que el tema de la reunión era para ver como una alianza política con su partido Jorge Chingay Salazar, ya que él tenía un partido político denominado Unidos Perú. Entonces, no se puede valorar un elemento de convicción de forma parcializada, que cambie el contexto general de todo, porque prácticamente este es un elemento de convicción de descargo. Sin embargo, el ACU lo valora como de cargo. Luego se señala en la página 65 y 66 que otra declaración importante es Teodoro Berrú Zurita. ¿Quién es este señor? Este señor, señores magistrados, es que va al medio de comunicación y entrega supuestos chats. La fiscalía le pide, dame tu celular, y que dice, no, ya no tengo la información. Ya no entrega el celular. Entonces, ¿qué dice otra persona que es Víctor Hugo Torres respecto al señor Teodoro Berrú? Teodoro Berrú trabajó muy cerca en la campaña y lamentablemente no lo apoyaron. Aquí ya se está viendo una animadversión que no cumple con los estándares del Acuerdo Plenario 2-2005. Pero, ¿qué dice el propio señor Teodoro Berrú Zurita? A la pregunta 16. Usted ha mencionado que fue convocado para confirmar el Comité Ejecutivo. ¿Qué dice? A mí me convocan para conformar el Comité Ejecutivo Nacional porque tenía más de 40 años como luchador social, cargo que nunca se me dio. El señor ya claramente lo que declara no puede ser tomado en cuenta porque tiene un ánimo revanchismo. Nunca se le tomó en cuenta al señor. Dice, lo que yo sí les pedí es que me den un cargo. Y nunca le dieron el cargo. Y por eso que declara todo lo que declara. Y su manifestación va a tener ese grado probatorio, esa fuerza probatoria. Igual como si no existiera un odio, como que si no existiera una señal de revanchismo. Claramente está acá, señor magistrado, en su propia pregunta. Lo que yo sí les pedí es que me den el cargo de secretaría y no le dieron el cargo. Cargo que tampoco me dieron formalmente porque yo renuncié a los cargos que me querían dar. Si eso fuera poco, agrega, ahí está su firma, su huella, su postfirma, dice, quiero agregar que por comentarios de la militancia del partido político Perú Libre, Dina Boluarte habría comentado que me quitó la confianza porque mi equipo de campaña y yo habríamos cobrado sumas de dinero. Encima estaba tachado por corrupto. Por supuesto que había animadversión. ¿Y qué dijo el juez de primera instancia? No lo valoró, no tomó en cuenta estas preguntas, no tomó en cuenta esta respuesta para, de forma objetiva, imparcial, motivar su resolución. Ahora hablemos del aspirante a colaborador eficaz 2-2024. Le preguntan, ya, habla lo que sabe respecto a la designación de subprefectos y señala, a inicios del mes de enero, el señor Noriel Chingay busca a Gilmel Flores Fernández y le pide su número de DNI diciendo, dame tu número para que sea subprefecto. Distinguida sala, ¿eso funciona así? Yo me acerco a una persona y le digo, tú vas a ser subprefecto, tú vas a ser fiscal. Entonces, acá se puede establecer que hay una invocación, hay un tráfico de influencias, hay una invocación real de las influencias, o no existe coherencia narrativa, o no explica circunstancias, no explica contextos de cómo supuestamente se designa al señor Gilmel Flores Fernández. Acá
en esta designación para Gilbert Flores Fernández, usted puede determinar que este es un elemento de convicción grave que le genera que Noriel Chingay invocó influencias reales? Más aún, señor magistrado, este colaborador 2-2024 habla de que fue en enero, entiéndase, enero del 2023. Y para la fiscalía y para el juez, supuestamente Noriel ingresa a esta supuesta organización criminal en febrero del 2023. Es decir, ni siquiera era parte de la organización criminal, ni siquiera coinciden las fechas, de acuerdo a la hipótesis fiscal. Pero vamos a ir más allá. Esta revelación, esta identificación de este colaborador eficaz, de este aspirante, ya ha sido revelada. ¿Quién es el 2-2024? Es el propio Gilmer Flores Fernández. O sea, a este propio señor Gilmer Flores Fernández. Que Profesor Salcedo, el tiempo que se le ha concedido ha vencido. 1 minuto para que concluya usted. Sí, señor. A este señor supuestamente habla de cobros. Entonces, ¿esto es una declaración o esta es una confesión de parte? Todos estos supuestos cobros fueron entregados al subprefecto. El mismo Gilmer Flores, que se presentó como colaborador y que no dio ninguna circunstancia de cómo fue contratado, no dio ninguna influencia real de Noriel, es el que cobraba todo. Entonces, se tenía que investigar, señor, si el señor Nicanor, el doctor Nicanor, tenía conocimiento, si el prefecto Noriel Chingay tenía conocimiento, no la confesión que él había narrado. Esta es una confesión clara de delitos, porque todo ese dinero supuestamente se le entregó al subprefecto. Y de los otros, señor magistrado, son 123 provincias en Cajamarca. ¿Acaso algún subprefecto ha ido a declarar a la fiscalía? Respecto a los arraigos, muy puntual. En arraigo domiciliario señala que no hay arraigo porque el medidor de luz señala 0 de consumo. Al margen, señor magistrado, de esta interpretación discriminatoria, porque en muchos lugares del Perú la luz es un privilegio, tenemos que se le mandó cartas a la empresa de luz pertinente y ellos determinaron que existía un error de lectura y la facturación correspondiente. Y eso está como prueba y solicito que se remite al escrito de apelación con los anexos. Acá está, dice, respecto a este suministro, se ha detectado errores de lectura y facturación. Entonces, obviamente que sí tiene arraigo domiciliario. Hay una constatación domiciliaria. Están los allanamientos, donde está el número de casa y en el allanamiento no se le encuentra al señor, pero sí se encuentran sus prendas, se determinan todos los ambientes, etc. Arraigo familiar. Hay un acta de conciliación por aumento de pensiones de fecha 19 de diciembre del 2022. Hay un voucher de depósito por el monto de su menor hijo que se hace cargo económicamente. ¿Y no va a haber arraigo familiar? Arraigo laboral. Hay un contrato, señor magistrado, hay un consorcio donde el señor es titular gerente, hay cartas, hay facturas electrónicas, hay pagos y hay contratos específicos y firmados, señor magistrados, en el marco de la OCE. Respecto al peligro de obstaculización, ya en el caso Yantumala, claramente se ha fijado de que tiene que haber un peligro de obstaculización real y en el caso concreto no ha sucedido ello. Respecto a que el señor actualmente no... Ya concluye usted. Con esto concluye. Sí, se solicita que se tenga en cuenta la casación 50-2020 Tacna, donde la puesta a buen recaudo, señor magistrado, no se debe considerar como, hasta que no esté firme, como un peligro de fuga. Por estas consideraciones, esta parte ha concluido y se solicita, honorable sala, que se revoque esta medida de prisión preventiva por ser arbitraria, parcializada, ideologizada, señor magistrado. Muchas gracias. He concluido. La defensa técnica ha hecho uso de 20 minutos. El Ministerio Público tiene el mismo tiempo. Gracias, señor magistrado. Es innegable que los señores magistrados tienen la obligación de realizar un control de las leyes
y es un control muy complejo. No solamente realizar una comparación entre lo que dice la ley y lo que fluye de la Constitución, sino que hay que establecer un análisis exhaustivo y cuidadoso de la evaluación de los presupuestos de lo que se protege constitucionalmente. Es cierto. El artículo 138 en la Constitución refiere y que los jueces tienen la facultad de evaluar si una ley que se debe aplicar está en armonía con la Constitución o no, y en aplicar la misma si se contraviene en la Constitución. Así lo permite el artículo 138 de la Constitución. Se escuchaba aquí a la defensa cuestionar muy vehementemente las conclusiones del señor juez con respecto a la aplicación de un control difuso y un control de convencionalidad, señalando que es un análisis personalizado y tildándolo y faltándole el respeto. Sin embargo, señores magistrados, es una postura que no solamente lo mantiene el señor juez que ha emitido la resolución, sino otros jueces. Y de acuerdo al análisis que ha establecido, considerando 4.3, desarrolla las razones suficientes para aplicar un control de difusión, control de convencionalidad. No es el hecho que, como ha mencionado la defensa, que se debe de aplicar la norma nos guste o no nos guste, sino y que dejando de analizar si es que esta norma está generando o no una impunidad y si es que esta norma está contribuyendo a la Constitución. Ya en años anteriores, cuando se produjo la modificatoria del delito de colusión, y fue muy alarmante esa modificatoria, el Tribunal Constitucional, en virtud a que se estaban lesionando derechos constitucionales, se declaró la inconstitucionalidad de esta ley. Es decir, si es viable hacerlo. Ahora, esta ley, la 32.108, que es la ley medio entre el artículo 317 regulado por el decreto legislativo 1244, ¿no? Y la ley 32.138, el juez, en virtud a esta sucesión de leyes y en aplicación al requerimiento de la defensa de que la ley 32.108 es más favorable a su patrocinado, es que hace el análisis correspondiente. Y se advierte que efectivamente, de acuerdo también a lo que el Ministerio Público sostiene, esta ley es inconstitucional, esta ley está violando derechos fundamentales, no guarda armonía con lo que señala la Convención de Palermo y se han dado las razones suficientes por las cuales considera que debe aplicarse un control difuso y un control de constitucionalidad, a pesar de que ya existen criterios, sí es cierto, de la Suprema con respecto a esta ley y que opinan que la ley debe de aplicarse nos guste o no nos guste, como ha mencionado la defensa, lo cual consideramos por parte del Ministerio Público mantenemos nuestra postura de que no es así. Damos las razones suficientes que existe, esta ley es inconstitucional porque es ambigua, la ley 32.108 está vulnerando el principio de legalidad, el principio de taxatividad, por cuanto se ha considerado supuestos que no están ambiguos, como es la cadena de valor, el mercado ilegal, y que en comparación a lo que señala la Convención de Palermo, que es un tratado al cual ha suscrito el Perú y está de obligatorio cumplimiento, no se cumple con los criterios internacionales para combatir abiertamente a la criminalidad organizada. Que se está generando perjuicio, es evidente, señores magistrados, porque ya se está solicitando la aplicación de esta norma, una ley más favorable, la retroactividad benigna a casos tan graves como es en la organización criminal, en virtud de que el delito fin, en este caso, está sancionado con pena superior a 6 años. Y la Convención de Palermo nos dice claramente 4 años o más, es cierto. Entonces, se están aprovechando de ese más para señalar de que no se está contraviniendo la Convención de Palermo, lo cual de un análisis, de una valoración, no es así. Se están dejando fuera de la acción de estas organizaciones criminales a delitos tan graves como son los de corrupción de funcionarios. Y prueba de ello ya tenemos que en esta casación, que también ha hecho mención, la 453-2024, si bien es cierto, en los fundamentos se establece la existencia de esta asociación ilícita. En ese caso, es evidente de que dice, sin embargo, y lamentablemente, o sea, sin dejar de lado la gravedad de la conducta,
se aplica la nueva ley por el marco punitivo de los delitos fin. Ahí donde el Ministerio Público está solicitando esta aplicación del control de convencionalidad o de control difuso, y se está mencionando cuáles son los derechos constitucionales y los derechos humanos que se están vulnerando en este caso. En lo cual también, señores magistrados, ya lo hemos debatido, pero el Ministerio Público mantiene su postura en cuanto a la inaplicación de esta norma. También ha hecho mención a ley con nombre propio. Sí es cierto, el señor juez en la resolución que viene en grado hace mención que esta ley tiene un nombre propio en razón a que ha sido impulsada por el señor Valdemar Cerrón, y posterior a la publicación de esta norma y la entrada en vigencia de la misma, solicitó la improcedencia de acción en un caso en el cual él está siendo investigado, con la finalidad de beneficiarse con esta nueva ley que es más favorable no solo a él, sino a todas las organizaciones criminales que no tienen como delito fin, los delitos fines, no tienen una pena punitiva mayor a 6 años. Entonces, estos son los fundamentos, señores magistrados, por los cuales consideramos que el señor juez, en la resolución que viene en grado, ha dado las razones suficientes por las cuales compartimos que existe una vulneración a derechos fundamentales, a derechos constitucionales que han sido debidamente detallados, y los presupuestos para aplicar el control difuso. También los requisitos, de qué supuesto nos encontramos, ¿no? Es una norma autoaplicativa, como es la ley 32.108, aplicación inmediata, y es por ello que se ha hecho este análisis y se ha aplicado el control de difuso y control de convencionalidad. Con respecto a los elementos de convicción de la imputación contra el señor Noriel Chingay Salazar, son 2 delitos que se le está imputando en esta investigación con respecto al hecho 2, que es en la región de Cajamarca. Consideramos que los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público tienen la condición de sospecha fuerte, que los vinculan con la imputación por el delito de organización criminal y tráfico de influencias. Como se ha mencionado, estamos ante la postulación del Ministerio Público, es que nos encontramos ante una organización criminal liderada por el señor Nicanor Boluarte, y que tenía diferentes roles, los mandos medios, en este caso, en diferentes regiones. En región San Martín, que ya se debatió, la región Cajamarca, que es en la que se encuentra ahora como mando medio el señor Noriel Chingay, de Lima, otras regiones, IPD, Provías, y el brazo legal de la organización criminal. Específicamente en la región Cajamarca, sí, actuaban en forma coordinada los hermanos Chingay Salazar, Jorge Chingay y Noriel Chingay Salazar. ¿Y cuál es la postulación del Ministerio Público? Que en el caso de Noriel Chingay Salazar, integra esta organización criminal desde su designación como prefecto, porque de acuerdo al relato histórico de la imputación, es que el acercamiento existía entre Jorge Chingay Salazar con Dina Boluarte y con Nicanor Boluarte, a raíz de que Jorge Chingay se había colaborado con la campaña política para ser designada como vicepresidenta la señora Dina Boluarte. Es ahí donde nace esa vinculación, esa confianza, porque dio los aportes económicos a su campaña. Luego de la idea de la constitución o la formación de este partido político Ciudadanos por el Perú, es que Jorge Chingay es quien presenta a Noriel Chingay a Nicanor Boluarte en su domicilio en San Borja, y así lo relatan. Es en esas circunstancias que conocen a Noriel Chingay Salazar y aceptan que sea designado como prefecto de Cajamarca, y se sigue el procedimiento para ser designado como tal. ¿Cuál era la función de los hermanos Chingay, y especialmente del señor Noriel Chingay Salazar dentro de la región Cajamarca, luego de haber sido designado como prefecto de la misma? En este caso, como también ya se ha mencionado, fue quien propuso al señor Girme Flores para ser designado como subprefecto. Y posteriormente seguían con la captación de personas de confianza para ser designadas como subprefectos provinciales, subprefectos distritales en la región Cajamarca. ¿A cambio de qué? De que consiguieran las fichas de afiliación para la constitución del Partido Ciudadanos por el Perú,
y los aportes económicos. Pudiera ser, señores magistrados, que se piense que estamos ante un rol, ante una conducta neutra, toda vez que todo ciudadano tiene el derecho de agruparse y la idea de formar un partido político. Hasta ahí podríamos decir que es un rol permitido. Pero cuando este rol va más allá de realizar actos contrarios a la ley, como es obligar o condicionar a las personas para que por ser nombradas en un cargo público como es el de subprefecto distrital o provincial, tenían que cumplir con los fines, un condicionamiento, otorgar las fichas de afiliación y los aportes económicos, ya sea de 3.500 o 5.000 soles de acuerdo al cargo de que iban a ocupar. Y así se ha corroborado, señores magistrados, con las declaraciones, con los elementos de convicción que también ha mencionado la defensa, que han sido debidamente valorados por el señor juez en la resolución que viene en grado. Y así tenemos, por ejemplo, las declaraciones de Hilbert Ulises Mostacero León. Se presentó a las oficinas del subprefecto Gilmer Raúl Flores, a quien le manifestó que había hablado con el señor Noriel Chingay, para que lo designe como subprefecto y que la otra semana le entregaría los 2.000 soles solicitados. Eso es lo que refiere Hilbert Ulises Mostacero León, una de las personas que habían sido captadas para ser designados como subprefecto. También, segundo Leiva Flores, bajo el mismo procedimiento, este señor refiere que también para ser subprefecto de la provincia, del distrito de Florida, Cajamarca, pagar 3.500 soles. Lo mismo con Gilner Hernández Torres, pagó la suma de 4.000 soles solicitados para ser designado como subprefecto del distrito de Niepos, siendo nombrada esta persona mediante una resolución ministerial como subprefecto, lo cual fue refrendada por el señor Ortiz Marreros. Es decir, no es lo que la defensa ha mencionado, que no se les ha tomado la declaración a ninguna de las personas que han sido designadas como subprefectos y que han pagado para ser designados como tal y luego han sido presionados para cumplir con la entrega de estas fichas de afiliación al Partido Ciudadanos por el Perú. Entonces, el señor juez no solamente ha valorado estas declaraciones, sino también las mencionadas por el señor, la defensa técnica, ¿no? Y todas esas actividades realizadas por los mandos medios en Cajamarca eran comunicados ¿a quién? Al señor Nicanor Boluarte. Todas estas captaciones, todas las acciones o las actuaciones dentro de Cajamarca eran conocimiento del señor Nicanor Boluarte. Así refieren estas declaraciones. Porque luego de la captación de estas personas de confianza, tenían que tener la aprobación del señor Nicanor Boluarte para su designación y luego que se continúe con el procedimiento correspondiente, a pesar de que estas personas no cumplieran con los requisitos o el perfil para ocupar esos cargos. También tenemos la declaración en Norbert Saldaña Mejía del 22 de agosto. Él refiere que en la vía pública le entregó a John Francis Zambrano Quispe, subprefecto del distrito de San Luis, la suma de 4.000 soles para ser designado como subprefecto del distrito de Libertad de Payán. Y a su vez le entregó dinero al señor Gilmer Flores, subprefecto de Cajamarca, y luego se remitió la resolución en la que lo nombraron como subprefecto. Esto es lo que menciona esta declaración. Entonces, otro dato importante, señores magistrados, es que este dinero que recibían por parte de las personas captadas para ser designadas en estos cargos públicos, no solamente eran entregados directamente al señor Gilmer Flores y posteriormente al señor Noriel Chingay, sino también se utilizó la cuenta del banco de crédito del hijo del señor Noriel Chingay, Francesco Chingay. Y así se han recabado las constancias de transferencias en el banco de crédito en las cuales se reciben esta suma de dinero. En una es de 500 soles y la otra es aproximadamente de la misma suma. Entonces, estos son los elementos que ha valorado el señor juez. Con respecto al delito de tráfico de influencias, la postulación del Ministerio Público es un tráfico de influencias real. En virtud de que dado el cargo que ostentaba el señor Noriel Chingay y la captación de estas personas y lo que mencionaban, que tenían el acercamiento directo con el número 2, lo llamaban así al señor Nicanor Boluarte, les daba la seguridad que efectivamente iban a ser designadas en esos cargos. Esta es
Esta es la imputación del Ministerio Público con respecto al delito de tráfico de influencias. Y es cierto, no solamente en este caso intervenía el señor Noriel, sino también su hermano, como ya se ha debatido anteriormente, pero lo sustancial es la invocación de influencias reales. Y tal es así que luego de que estas personas eran propuestas, han sido designadas, y así están las resoluciones en cada una de estas designaciones, y así está detallado en el requerimiento y ha sido debatido en la audiencia correspondiente. Con respecto a al peligrosismo procesal, el señor juez ha analizado tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, que es lo que invocaba el Ministerio Público. Y es cierto que el allanamiento se realizó en el inmueble en Girón Chepén 360, interior 105B de barrio San José, en Cajamarca. En el allanamiento solamente se le encontró en el inmueble, sí, al señor Noriel Chingay, como ha mencionado, pero ¿qué es lo que ha valorado el señor juez? Que coincidentemente, dado la información que en cuanto al domicilio de esta persona era presuntamente en este inmueble, se llevó a cabo el allanamiento. Pero luego de la valoración con respecto al inmueble en sí, se obtuvo esta información de que tenía un consumo de electricidad cero. Es decir, este inmueble fue adaptado, es la tesis del Ministerio Público, ¿no? Y teniendo conocimiento que presuntamente el señor vivía ahí, es que se hizo el allanamiento. Luego de los documentos que se obtuvo, lo que mencionaban es que la energía eléctrica, este consumo en este inmueble es cero. La defensa señala y ha presentado un documento posterior, señores magistrados, a la prisión preventiva, de un informe, según ha señalado, de la compañía de luz, en los cuales refiere que presuntamente existió un error, lo cual también se tiene que valorar. Pero lo cierto es que al momento de la prisión preventiva, los documentos se valoraron, fueron este suministro de energía eléctrica tenía como marcador cero, es decir, este inmueble no estaba siendo utilizado. Luego de este consumo cero, como así lo ha detallado en el punto 9.1 de la resolución que viene en grado, ¿no? Ha considerado de que a pesar que en el lugar incluso se le había encontrado conforme al acta de allanamiento, dice, el mérito del recibo de suministro de energía eléctrica señala que este consumo es cero. Ese es el fundamento de no considerar un arraigo domiciliario. En cuanto al arraigo familiar, el investigador refiere también que en este domicilio domiciliaba conjuntamente con su conviviente y su hijo, así refiere. Pero conforme a esta información del consumo de energía eléctrica, no se condice con su sustento de que en este inmueble vivía con su familia, toda vez que arrojaba un consumo cero. No podemos aquí aceptar el argumento de que son personas de condición económica por las cuales no les permite o no hacen uso de un servicio eléctrico. Ese argumento, señor magistrado, forma parte de la apelación. Más bien, en la audiencia de su propósito, se ha establecido que esta persona, el señor Noriel Chingay, es un prefecto, recibe una remuneración, según él refiere, tiene una actividad de una empresa, lo cual le permitiría hacer uso de un servicio eléctrico. Entonces, no se condice con lo que señala. Y aquí hace mención a que al Ministerio Público se le hace recuerdo, doctora Pérez, le queda un minuto. Sí, gracias, magistrado. Vive con su hijo Francesco Chingay. Hay que resaltar qué arraigo familiar nos puede estar invocando cuando tiene una sentencia de alimentos, en lo cual se traduce que le están obligando a que cumpla con su obligación alimentaria, y el nombre de su hijo de 19 años ha sido utilizado por la presunta organización para recibir esta suma de dinero de las personas que eran captadas para ser
ser designadas como autoridades. Así se ha establecido en la cuenta del Banco de Crédito a nombre de esta persona. Entonces, sí, se ha cuestionado el arraigo laboral y económico por cuanto, de acuerdo a la documentación, no se advierte una actividad laboral de esta empresa muy continua, sino es muy esporádica. Entonces, esto devela de que no cumple con un estándar de acreditar que es una empresa en la cual es que efectivamente esta persona tiene una actividad económica diaria, una actividad laboral diaria. Es por ello que consideramos, señores magistrados, que la resolución que viene en grado, los elementos de convicción que han sido valorados por el señor juez para vincular a Noriel Chingay con los delitos de organización criminal y tráfico de influencia, tienen el estándar de una sospecha fuerte y por ello el Ministerio Público solicita que la resolución que viene en grado sea confirmada. Bien, hemos escuchado a la defensa y al Ministerio Público. Si la defensa desea pronunciarse con relación a la intervención de la Fiscalía, máximo 3 minutos, doctor. Con su venia, señor magistrado, haré uso de mi derecho a duplicar. Con su venia para compartir diapositiva respecto a la, señor magistrado, a la resolución. La Fiscalía ha manifestado que un elemento de convicción válido que ha utilizado el juez de primera instancia ha sido la declaración de Mostacero. Sin embargo, señor magistrado, verificamos que Mostacero no es la declaración del señor Mostacero no existe. Solamente son 8 veces que está Mostacero y el único elemento de convicción es su designación, pero no está la declaración, señor magistrado. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Está diciendo un hecho falso, señor magistrado, en audiencia, y no puede ser tomado en cuenta. Ulises Mostacero no ha declarado. Y si ha declarado, el juez de primera instancia no lo ha utilizado como elemento de convicción. Por lo tanto, es falso lo que dice la Fiscalía. Segundo, miren, señor magistrado, estos son los subprefectos provinciales. Tenemos Ángel Villavicencio, Ulises Mostacero, Gilmer Flores, Ruiz Sánchez, Terrones Pardo, y así tenemos una cantidad de más de 15 personas. ¿Acaso uno solo ha declarado en Fiscalía? Ninguno ha declarado. Y así dice que se corroboran los pagos, supuestamente que estos subprefectos han dado. Luego, señor magistrado, en esta página 59 están todos los subprefectos y ninguno ha declarado ni ninguno corrobora la versión del señor, de su uno testigo de cargo, que es el aspirante colaborador eficaz 2004, que es el propio subprefecto. Y el propio subprefecto narra cómo él recibía el dinero. Si el propio subprefecto confiesa su delito, lo que se tiene que probar si tuvo conocimiento el doctor Nicanor, si tuvo conocimiento el prefecto Noriel Chingay. Pero nada de eso se ha dicho aquí. Luego, señor magistrado, tenemos que en el domicilio, es una falacia decir, como no se ha consumido luz, entonces no hay arraigo domiciliario. ¿No? Eso es un silogismo inválido. ¿Por qué? ¿Dónde está el contexto económico? ¿Dónde está el contexto geográfico? ¿Dónde está si es que hay elementos alternativos de fuentes de luz? ¿Dónde está si es que hay es una vivienda rural, etcétera? De por sí, ese razonamiento no puede ser de recibo por la sala. Pero no obstante todo ello, en este caso no se aplica. ¿Por qué? Porque hay un informe de la empresa de luz donde dice ha habido un error de la carga que registra el consumo. Luego, señor magistrado, tenemos que la Fiscalía ha dicho ambiguo, es decir, que la ley es ambiguo, la ley es ambigua y por eso se ha aplicado el control difuso. Ambiguo, señor magistrado, es decir que la ley es ambigua. ¿Por qué? Porque cada ley tiene 4 artículos, tiene párrafos, tiene oraciones y se tenía que especificar cuál es lo que afecta o lo que viola la Constitución. Luego, la convención no dice que los delitos de corrupción estén intrínsecamente vinculados con la organización criminal, la convención de Palermo. Sin embargo, el juez arbitrariamente, ideologizadamente lo acepta y lo afirma. Luego, el juez ha violado la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 14. No es un buen juez, señor magistrado, acá que se tiene que desmitificar. El juez, acá el artículo 14 de la ley orgánica del Poder Judicial le dice que aplique control difuso para cuestiones de fondo. Esto es una medida cautelar.
¿Y por qué en una medida cautelar no se podría aplicar un control difuso? Porque se cae en proporcionalidad. Si hay duda, tiene que beneficiar al procesado. Se cae en proporcionalidad. En un test de proporcionalidad, un control difuso en una medida cautelar se cae. Y es por eso, sabiamente, la ley orgánica dice, aplica en los casos de fondo donde vas a tener un resultado final. Y ese resultado final, elévalo. Revisen la resolución. ¿Hay algún indicio, alguna intención de querer elevar a la Corte Suprema donde se aplicó? Porque aquí en esta misma resolución que dicta la prisión preventiva, aplican un control difuso. ¿Hay alguna intención del juez de elevar a la Corte Suprema esta interpretación? Falso. Luego, señor magistrado, tenemos que hay una sola declaración. Hay una sola declaración y en esa declaración hay tarifarios. Doctor, no seamos reiterativos. Sí, concluye usted. Sí, con esto culmino, señor magistrado. No existe elementos de convicción graves o fuertes o corroborados, además de este aspirante, que puedan dar fuerza a una medida de protección grave como es la prisión preventiva. He concluido. Muchas gracias. Bien, Ministerio Público, sobre la última intervención de la defensa. Sí, señor magistrado. Tanto en el requerimiento de la prisión preventiva como en la resolución que es materia de apelación, existe la relación de los subprefectos provinciales y distritales, ¿no?, que fueron designados en la región Cajamarca. Y entre estas está la persona de Hilbert Ulises Mostacero León. Dice la defensa que estoy faltando a la verdad, que no existe la declaración del señor Ulises Mostacero León. De lo que he advertido del requerimiento es en base a esta declaración del señor Ulises Mostacero. El requerimiento es amplio y lo que se ha podido establecer que existe una declaración de este señor Mostacero. No voy a faltar a la verdad, no voy a tratar de sorprender a nadie con lo que la defensa ha querido mencionar y me remito a lo que ha tenido el sustento en el requerimiento de la prisión preventiva. Ahora, en cuanto habla de que la ley es ambigua, ¿no?, que ligeramente he mencionado la ambigüedad de la ley y de lo que se ha sustentado en cuanto a esta ambigüedad es en relación a que se ha vulnerado el principio de legalidad y el principio de taxatividad de la norma. El legislador, al momento de legislar cualquier acción que considere que es típica y que requiere ser sancionada, debe de establecer los tipos penales de la manera más sencilla y clara, de tal manera que el ciudadano de a pie la pueda entender. Se ha cuestionado cuando se habla de cadena de valor, economía ilegal de mercado. ¿Qué es lo que significaba una cadena de valor? Que tampoco la defensa lo ha mencionado. Esa es la ambigüedad que se estaba cuestionando con respecto a estos términos. Y tanto es así que ante el reclamo de la colectividad, de los abogados, de que esta ambigüedad de cadena de valor, economía de mercado, ¿no?, ¿a qué se refería? Es que se ha modificado la norma y que la nueva ley, la 32.138, ha considerado excluir estos términos de cadena de valor, mercado ilegal, porque tampoco el legislador ha dado las razones suficientes en la exposición de motivos de esta ley a qué se refiere con cadena de valor. Es por ello que se estaba invocando, y así lo ha referido el señor juez en la resolución que viene en grado, que no se puede aplicar un control difuso en un incidente. También se ha explicado las razones por las cuales sí es viable aplicar un control difuso en un incidente de esta naturaleza o un incidente de improcedencia de acción como se está haciendo últimamente, en razón que se está debatiendo un tema de fondo. Un tema de fondo porque se tiene que valorar, en primer lugar, si la conducta que se está atribuyendo es típica o no para poder seguir con establecer elementos de convicción que lo vinculen. Porque si estamos ante una atipicidad de la conducta, obviamente que ya no tendría razón de una valoración de estos elementos de convicción. Entonces, y el señor juez también así lo ha mencionado en la resolución.
que viene en grado, cuando hace mención al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? En los cuales menciona que deben de resolver una cuestión de fondo, y el fondo también puede ser resuelto en una incidencia. Entonces, reitero, señores magistrados, los argumentos de la defensa no tienen solidez. Los elementos de convicción, tanto declaraciones como documentales, incluso el reporte de Cuarto Poder, de acuerdo al reporte periodístico, en las cuales se devela el accionar de esta organización criminal, ha sido tomado como uno de los elementos de convicción en los cuales es el punto de partida de todo el accionar de esta organización, de la existencia de esta presunta organización criminal. Por lo que consideramos que los elementos de convicción, declaraciones, los documentos tienen la suficiente solidez de llegar a ser elementos, sospechas fuertes. El arraigo domiciliario, el arraigo laboral tampoco ha sido desacreditado en cuanto a la valoración que le ha dado el señor juez en cuanto al peligrosismo procesal por parte de la defensa, ¿no? Y consideramos que todo la resolución cumple con el estándar de una motivación reforzada para poder sostener una prisión preventiva contra Noriel Chingay Salazar. Bien, hemos escuchado a las partes, pasamos a una estación de preguntas y pedido de aclaraciones. De parte de esta dirección de debates, al Ministerio Público, primero la defensa técnica. Doctor Salcedo, cuando la Fiscalía le indica que a las cuentas del hijo del señor Noriel Chingay Salazar le depositaron dinero, los cobros que alude de 3.000 o 3.500, no escucha nada al respecto. Sí, honorable presidente, eso es falso. No ha habido depósito de 3.500 ni de 5.000, como dice el colaborador eficaz, respecto al tarifario. Es un hecho falso, no existe. Sí, se alude a que esos dineros se depositaron en las cuentas del hijo del señor Noriel Chingay. Sí. Tiene un hijo que sea titular de cuentas y hay depósitos a estas cuentas. Sí, señor. Debemos recordar, señor magistrado, que la persona que lo dice es el subprefecto y Noriel Chingay ha sido el prefecto. O sea, ambos han trabajado juntos. Y sí, en efecto, hay un depósito al hijo, pero es de 500 soles, o 2 depósitos de 500. Pero no es como el colaborador eficaz, señor magistrado, señala que hay un tarifario y se le va a creer que se le crea al colaborador eficaz de forma integral, de 3.000, de 5.000, y que eso haya sido depositado ni al señor Noriel ni a su hijo. Estos 2 depósitos son hechos aislados. Bien, doctor, gracias. Ya, sí. Como le digo, aquí estamos ya en precisiones. Luego, su patrocinado, el señor Chingay Salazar, ¿a la fecha ejerce como autoridad política? No, señor magistrado, inmediatamente, antes de que suceda esta presentación en los medios, ya había renunciado al cargo, señor magistrado. Y al margen de eso, ¿cuál es su actividad? ¿A qué se dedican? Sí, señor magistrado, hemos presentado como arraigo laboral, tiene una empresa de construcción, señor magistrado, y de construcción de vías y carreteras, la cual tiene 2 contratos y un consorcio firmado, señor magistrado, validado por la OCE, e incluso tiene facturas electrónicas respecto a estos contratos que se han hecho efectivas en estos años. Bien, gracias. Ministerio Público, sobre lo que se ha preguntado, si desea aportar algo. Sí, señor magistrado, se han reconocido los aportes a la cuenta del hijo del señor Noriel Chingay, Francisco Chingay. He mencionado que han sido 500 soles, ¿no? 2 depósitos que también han sido confirmados por la defensa. En ningún momento he señalado que son 3.500 o 4.000 soles que se le ha depositado a esa cuenta. Ya se ha solicitado el doctora Pérez, lo que he escuchado yo en la imputación es que hay depósitos de 3.000, 3.500 en esas cantidades. Entonces, no. Lo que usted me está indicando, o sea, y he escuchado también que esos dineros se habían depositado a la cuenta del hijo del señor Noriel Chingay. Por eso le pedí la prisión a la defensa. Entonces, lo que usted me está indicando es de que hay depósitos de 500, como ha dicho la defensa.
Sí, ese es lo que yo he indicado, señor magistrado. Los depósitos que se tienen en físico, los vouchers, son de 500 soles. Ahora, la imputación o la postulación del Ministerio Público, de acuerdo a las declaraciones de las personas que fueron designadas, son los 3.500 o 5.000 soles que depositaban. Ellos refieren que han depositado, que les han entregado el dinero en forma personal. Es lo que señalan. Ahora, existen estos depósitos que, de acuerdo a la postulación, guardan relación directa con el dinero que se estaba recibiendo de estas designaciones. Y a resultas, ese es un indicio fuerte que forma parte de esta imputación, y se está a las resultas del levantamiento de secreto bancario para establecer los montos reales que se haya recibido en esa cuenta con posterioridad. Es lo que se ha mencionado, señor magistrado. Ahora, con respecto al trabajo del señor Chingay, el Grupo Multiservicios Tongo tendría un recibo por honorarios por 3.800 soles. Orden de servicio, una sola orden de servicio del mes de febrero y mayo de 2024. Entonces, después, es insuficiente para acreditar esta actividad económica. Es lo que se ha mencionado. Él refiere de que esta empresa que se dedica a la construcción, como ha mencionado la defensa, es su sustento de una actividad laboral, de un arraigo laboral, pero de acuerdo a lo que al movimiento de esta empresa, solamente se sostiene en un recibo, y es lo que el señor juez ha valorado, que no tiene la fuerza suficiente para establecer un arraigo laboral. Es lo que quería agregar. Bien, muchas gracias. De parte de esta elección de debate, son las preguntas que va a formular. Si la señora juez, doctora María Esther Felices, va a formular preguntas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorita fiscal, ¿no? Ya hemos visto que todos los abogados defensores han discutido el tema del control difuso, del control de convencionalidad, y hoy escuchamos a la defensa del último investigado, a quien se le ha dictado prisión preventiva, lo mismo. Entonces, ya para cerrar este debate en relación a lo que en forma conjunta han expuesto los abogados defensores en las diferentes intervenciones, quisiera que me conteste algo que nos va a servir para, al menos para mí, para poder emitir la resolución correspondiente. Usted señala que hay pronunciamientos de la Corte Suprema, admite que hay pronunciamientos de la Corte Suprema, pero que no son vinculantes, ¿no? Y que por tanto es un deber del juez aplicar el artículo 138 del control difuso. Pero la Corte Suprema en sus decisiones constituye dentro del sistema de fuentes jurisprudencia, y que al final crean la finalidad es crear predictibilidad en los fallos judiciales, en las decisiones judiciales y seguridad jurídica. Por eso es que nosotros tomamos como lineamientos las resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo así usted, dentro de su fundamento, pretende que los jueces no acatemos resoluciones de la Corte Suprema y hagamos el control difuso, que luego le voy a hacer unas preguntas, teniendo en consideración la finalidad que persigue las resoluciones de la Corte Suprema? Responda, señorita fiscal. Gracias, señora juez. Es cierto, señora magistrada, que la Corte Suprema ya nos marca líneas para jurisprudenciales sobre determinados casos, para tener en cuenta cómo es que se tiene que proceder o resolver en determinadas situaciones. Es innegable ello, señor magistrado, pero también no podemos dejar de lado que pueden existir errores que el Ministerio Público considera que deben de corregirse. Esa es nuestra postura. No queremos dejar
dejar de lado estos pronunciamientos, ni mucho menos desconocerlos. Somos muy respetuosos de esos pronunciamientos, señora magistrada, pero también consideramos que tenemos una postura que también vamos a presentar, en este caso, una casación con la esperanza que de alguna forma se pueda modificar estas líneas, ¿no? Y todo ello en atención a un interés común, a un interés consideramos importante, en que es defender a la sociedad contra estas organizaciones criminales. Ese es nuestro fundamento. No es que estamos desconociendo, ni mucho menos faltándole respeto a las líneas que marca la Corte Suprema. Somos muy respetuosos de ellas y es por eso que también invocamos las casaciones en cada caso en los cuales intervenimos. Pero usted señala que los lineamientos o las decisiones de la Corte Suprema no son correctas. Eso es lo que está diciendo. Nos podemos equivocar, señores magistradas. Nos podemos equivocar. Y el Ministerio Público considera que con respecto a esta ley, lamentablemente hay situaciones en que hay que proteger a la sociedad, que existen errores. Esa es nuestra postura. Si es que hay otras posturas. Quería escucharle eso. La otra pregunta en relación al control difuso, usted que conoce, también es especialista en derecho penal. En el derecho penal, a nosotros nos rigen normas de autoridad. Distinto es en las salas constitucionales o juzgados constitucionales, donde ven otro ámbito de aplicación. Pero en el ámbito penal propiamente dicho, nosotros aplicamos el derecho penal, y cuando aplicamos un control difuso es porque la ley vulnera un derecho fundamental del imputado. Y le pongo un ejemplo, y lo hemos aplicado varias veces, al menos en mi caso yo lo he aplicado y lo he elevado a la Sala Constitucional y Social. Por ejemplo, un ejemplo X, ¿no? La ley tal prohíbe la aplicación de la responsabilidad restringida en delitos de robo agravado. Quiere decir a un acusado que tiene entre 18 a menos de 21 años. En el caso concreto consideramos que en ese caso sí se le debe aplicar la responsabilidad restringida y hacemos control difuso, pero en favor del reo. Entonces, su posición, porque usted es la que ha traído, la Fiscalía ha traído esa posición, ha planteado esa posición al juez, y lo que ha hecho el juez es acoger su posición. Entonces, por eso le pregunto, siempre en materia penal es a favor del reo. Entonces, ustedes plantean ese control difuso no a favor del reo, sino a favor de la sociedad, que en esencia le competiría ver al Tribunal Constitucional. Incluso usted señala, el Tribunal Constitucional ya ha declarado la inconstitucionalidad. Entonces, ¿no sería eso contradictorio? Explíqueme, porque usted ve temas penales también, igual que nosotros. Sí, señora magistrada. Lo que he hecho mención, que recordaremos que cuando hubo la modificatoria del delito de colusión con respecto al perjuicio patrimonial, que solamente era perjuicio patrimonial, también fue motivo de un debate, y fue lo que trajo como consecuencia que esta modificatoria sea declarada inconstitucional. Recordemos, eso es lo que yo he invocado. Ahora, con respecto al principio invocado por las partes de la favorabilidad de la ley penal, y cierto, siempre en función a beneficiar al reo. Eso es innegable, no hemos dicho lo contrario. Pero también es cierto, señora magistrada, que el legislador, al momento de modificar un tipo penal en el que va a regular una conducta, ya sea despenalizándola o modificando en la pena, es en atención a la realidad, a lo que estamos viviendo en el momento, y así lo ha invocado la defensa. Por ello, estamos ante situaciones de organizaciones criminales que a través de ellas se cometen una serie de delitos que no necesariamente tienen una pena mínima de 6 años, de acuerdo a esta ley, o una pena de 5 años.
Tenemos como ejemplo el delito de peculado. Son 4 años de acuerdo a la época de la comisión de los hechos. Pero por ello vamos a decir que el delito de peculado no es grave, señora magistrada, cuando el bien jurídico protegido ahí es la no lesión del patrimonio del Estado. Entonces, este es un punto. Permítame. Y no niego que el principio de retroactividad benigna, sí, efectivamente, es para beneficiar al reo. Pero tampoco podemos dejar de lado que la aplicación del principio del principio de la retroactividad penal benigna de la ley también no puede ser una aplicación absoluta. También hay que tener en cuenta cuál es el efecto, el impacto que va a tener en la sociedad. Y más aún cuando estamos hablando de esta conducta tan grave y alarmante como es la organización criminal. Es por ello que el Ministerio Público consideramos que es atenta contra un derecho fundamental a la tranquilidad, a la seguridad, y así lo estamos viendo, señora magistrada. Ese es nuestro fundamento. Quiero entender que ustedes, porque es un grupo el que está planteando esta postura que ha sido acogida por el juez, que el control difuso para ustedes en el ámbito penal no se ciñe al aplicar lo que le favorece al reo, sino lo que le favorece en general a toda la sociedad. Esa es la postura del Ministerio Público. Insiste en esa postura. No, señora magistrada. Lo que estamos mencionando, que es totalmente factible la aplicación del principio de retroactividad benigna para favorecer al reo. No estamos negando ello. Lo que estamos señalando que estas modificatorias legislativas no cumplen con un fin de protección, y eso es lo que está generando beneficiar a personas, a determinados grupos y a otros grupos que se están, valga el término, colgando de estas modificatorias para generar impunidad, y que se corrija y que esté en armonía con lo que señalan los tratados internacionales. No desconocemos el principio de retroactividad y que está en función al beneficio al reo, no lo desconocemos, pero tampoco podemos dejar de lado que tenemos que dar un buen mensaje a la sociedad y que estamos cumpliendo con nuestra función. Esa es nuestra postura, señora magistrada. Otra pregunta es en relación a la aplicación, las distinciones que hay entre la aplicación de las normas penales donde rige el principio regis tempus actum y las normas penales propiamente dichas donde rige el principio de lo más favorable al reo. Cuando ustedes piden prisión preventiva, ¿lo hacen a través de la norma actual o de la norma derogada? En regla general, por regla general. Fue la norma derogada, señora magistrada, porque justamente luego que se presentó el requerimiento es que se modifica el artículo 317. Claro, pero al momento que ustedes solicitan, la prisión preventiva fue con la norma derogada. Derogada, sí. Pero esa norma posteriormente fue modificada y cuando resuelve el juez, lo hace con la norma que está vigente. Desde su óptica, estando a que una prisión preventiva es una norma procesal, ¿cuál es la que debe prevalecer? ¿La última, la 32.132, 38, o la derogada en sí? Porque el análisis del juez ha sido sobre la norma derogada, la que no ha sido sobre la norma que ustedes postularon. Ha sido sobre el análisis de la norma derogada, porque lo menciona que luego de la derogación reconoce que se ha dictado otra. Sin embargo, señala, como es más favorable la derogada, entonces analiza la prisión preventiva con la norma derogada. ¿Es así, señorita fiscal? ¿Está de acuerdo? Lo que se ha modificado, señora juez, es el tipo penal de la organización criminal, y es lo que están invocando las defensas, la aplicación del control difuso, por ser más favorable el tipo penal del 138, me permite, y que de acuerdo al sustento de la defensa, ya el delito de organización criminal sería inexistente en este caso, por cuanto los delitos fines no cumplen con el requisito de la pena de 6 años. Es por ello que el señor juez ha aplicado el control difuso y sostiene que
la imputación del Ministerio Público, los hechos se subsumen en el tipo penal de 317 regulado por el Decreto Legislativo 1244. Ese es el sustento de y así resuelve la prisión preventiva, señor. La posición de ustedes es que se debe regir la prisión con la ley en la que ustedes requirieron la prisión. Así es, señora juez. Esa es la postura, que se debe tramitar la prisión preventiva con la ley que estuvo vigente al momento de la prisión preventiva. Esa es la postura. Los hechos de la imputación se regulan por el Decreto Legislativo 1244, el artículo 317. Esa es la postura del Ministerio Público. Ya, ahora, en cuanto al delito de tráfico de influencias, ¿no? Ustedes señalan en el tipo penal, hacen mención a que la persona del investigado tiene influencias reales por su relación que existe con vinculación que existiría con el investigado Boluarte y su hermano, ¿es así? Ese es el tráfico de influencias. Ya, luego, ¿cómo se materializaría, si me explica, el interceder ante un funcionario público en este caso? ¿Cómo así? La postulación es que el señor Noriel Chingay, luego de ser designado como prefecto y dada la seguridad, el acercamiento que tenían él y su hermano Jorge Chingay con el señor Nicanor Boluarte, daba la seguridad de que efectivamente las personas que eran captadas iban a ser designadas en el cargo de ser autoridad dentro de la región Cajamarca, bajo el condicionamiento de entregar las fichas de afiliación y el aporte económico para ser designado como autoridad. Ya, en la audiencia anterior, ya que en el hecho 2 quedó establecido que participaron varias personas. Está el investigado Boluarte, Ortiz Marreros, Jorge Chingay y Noriel Chingay. Pero en la imputación del hecho 2 aparece que el hermano Jorge Chingay había propuesto a Noriel Chingay para que sea su prefecto y luego él renuncia. Ahora, ¿en qué medida, o sea, habiéndolo él propuesto, Jorge Chingay, a Noriel, para que sea su prefecto, ¿no? Su prefecto. Prefecto. Ya, para que sea prefecto, ¿cómo se materializa el compromiso que adquiere Noriel para él también a su vez interceder, ¿no? Interceder ante terceros, ante los demás subprefectos, ¿no? Toda esa relación de personas. ¿Cómo así? A ver, por favor, explica. La postulación es, señora magistrada, que tanto actuaban en coordinación los hermanos Chingay en la región Cajamarca. Eso es lo que estamos mencionando. Y que en un primer momento, dada el acercamiento que era por parte del señor Jorge Chingay con los hermanos Boluarte, por los anterior a la campaña en la cual fue designada como vicepresidenta la señora Dina Boluarte, y dada la confianza con él, es que el señor Jorge Chingay le indica o le propone a su hermano Noriel Chingay si él aceptaría ser el prefecto de Cajamarca. Acepta, y es así que refieren que los dos se constituyeron al domicilio de Nicanor Boluarte en San Borja, en la ciudad de Lima, para presentárselo. Y es a raíz de esta situación en las cuales se lo designa como tal. Y ahí es donde él se incorpora a esta organización criminal y posteriormente se realizan las captaciones. Hay una relación de subprefectos provinciales y provinciales en la ciudad, en Cajamarca. Lo que mencionamos en la anterior audiencia es que en esta investigación se está haciendo ya la delimitación de quienes fueron captados directamente por el señor Jorge Chingay o por el señor Noriel Chingay. Pero lo cierto, señora magistrada, es de dar este acercamiento en que cuando ya se tuvo conocimiento del accionar de esta presunta organización
en Cajamarca o en San Martín, señor Noriel Chingay es quien se entrevista, o bueno, llegan a contactarse con Wilmer Flores y le refiere de que ya borre todos los mensajes, de que cambie el número celular y que incluso Jorge Chingay le refiere a su hermano que tendría que renunciar al cargo porque ya se iba a hacer de conocimiento todo lo que estaba pasando en Cajamarca y ese fue el motivo por el cual renunció. Es decir, todo este relato, todas estas situaciones como se han expresado en el requerimiento y en la formalización de la investigación preparatoria, forma parte de la imputación, es la línea de investigación del Ministerio Público y con las declaraciones que se han recepcionado dan cuenta que efectivamente han sucedido los hechos tal cual se están relatando en el requerimiento. Ya. Y finalmente, en relación al mismo tipo penal, ¿no? El artículo 400 del Código Penal establece como uno de los elementos objetivos es que todo lo que usted menciona es con la finalidad de interceder, ¿no? En un caso judicial o en un caso administrativo. ¿Cuál sería el caso al cual se referiría? En este caso sería un caso administrativo, señora magistrada, en el sentido de los nombramientos de estas personas para ocupar los cargos de autoridades distritales o provinciales, de subprefectos, ¿no? Ya que de acuerdo a la postulación es que al hacer aceptado o al dar el visto bueno de estas captaciones en Cajamarca o en San Martín por parte del señor Nicanor Boluarte, estas seguirían con el procedimiento a cargo del señor Ortiz Marreros como director de la Dirección General del Ministerio del Interior para la designación de los subprefectos y las propuestas de los prefectos. Esa es la postulación del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo por mi parte. Bien, gracias, doctora Felices. Para garantizar el derecho de defensa, si sobre lo que se ha preguntado la defensa técnica desea expresar algo. Honorable presidente, muy concreto nada más. Primero, que supuestamente Noriel Chingay Salazar ingresa a la organización el 7 de febrero, ¿no? Con su designación. Pero a propósito del aspirante, antes, ya en enero, supuestamente había invocado influencias reales. Por lo tanto, hay una contradicción grave. Luego también no hay ningún elemento de convicción que pruebe esto que ha afirmado la Fiscalía en coordinación, que hay un acercamiento y que visitan la casa del doctor Nicanor Boluarte. Eso es falso. No hay ningún elemento de corroboración respecto a ese punto. Luego, honorable Sala, ya he escuchado a la Fiscalía, ya. No hay delimitación de los hechos. Y si no hay delimitación de los hechos, no va a haber elementos de convicción graves que soporten su posición. Por lo tanto, no se puede asumir una prisión preventiva en el presente caso. Luego, señor magistrados, tenemos que señalar que en respecto del arraigo laboral tenemos el contrato 8-2024, las facturas E35, 36. Y estoy dando la oportunidad de expresarse al respecto de lo que preguntó la doctora Felices. Bien. Entonces, solamente respecto al control difuso, que los delitos de corrupción siguen vigentes. El delito de organización sigue vigente. Entonces, en la resolución recurrida se señala claramente que el único que puede investigar los hechos y esclarecer la verdad es el juez Carguancho. Y eso es falso. Segundo, no se especifica cuál es el daño real a la sociedad. La Fiscalía dice que es el principio de legalidad, pero el juez no habla del principio de legalidad. Aquí la única persona que ha violado el principio de legalidad es la Fiscalía, porque ha hecho un pedido irregular. Hay una ley vigente y no quiere aplicar la ley vigente, es una pataleta jurídica. Luego, ya está claro también, señor magistrado, que ellos... Doctor Bautista, le voy a pedir que se exprese con altura. Estamos acá discutiendo temas jurídicos y creo que tenemos la formación para debatir con altura nuestras discrepancias. Sí, y termino. El delito es insuficiente, dice, hay ambigüedad en la tipificación y por eso se hace un control difuso. Eso es insuficiente para aplicar un control difuso. Que no se haya expresado una buena exposición de motivos es insuficiente para realizar un control difuso.
señor magistrado, se tiene que respetar el principio de legalidad y en este caso en concreto se ha violado el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué dice el Ministerio Público? No, nosotros nos preocupamos, cito literal, por el buen mensaje a la sociedad. ¿Se deben preocupar por el buen mensaje a la sociedad o por cumplir las funciones que están en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso del juez y la Ley Orgánica en el caso de la Fiscalía de respetar el principio de legalidad? Entonces, señor magistrado. Doctor, le hemos escuchado. Gracias. Doctor Lugo, si va a hacer preguntas o pedir aclaraciones. No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Siendo así, lo único que nos correspondería sería, doctor Bautista, ¿su Disculpe, señor patrocinado magistrado. está presente? Sí, entiendo que se encuentra presente. A ver, el señor Noriel Chingay Salazar. Si se encuentra, Señor magistrado, buenos días, presente. indique su nombre completo y el número de su DNI. Noriel Chingay Salazar, con DNI 4201-1223. Bien, ha usted escuchado a su señor abogado, también ha escuchado al Ministerio Público y lo que ha pasado en esta audiencia. Si a lo que se ha dicho desea complementar algo, brevemente lo escuchamos. Señor magistrado, buenos días a todos ustedes y a todos los que están en la audiencia, para decirles pues que mi persona es arbitrariamente de esta prisión preventiva que pidió el juez Carguancho conjuntamente con la Fiscalía, donde mi persona en ningún momento ha recibido ni 10 céntimos de ninguna persona. Supuestamente hay un colaborador eficaz que ha declarado diciendo que él ha hecho las cobranzas. Y mi persona en ningún momento tenía conocimiento de ningún cobro en toda la región Cajamarca. Se sacó el estado de cuenta de mi hijo, también lo han involucrado la Fiscalía, a un estudiante de 18 años que está estudiando, le han hecho un daño, le han incautado la computadora, el celular y hasta la fecha no lo devuelven. Son calumnias falsas de toda la Fiscalía, solamente con dichos de un colaborador eficaz. En Cajamarca son 127 distritos, 13 provincias, y a la fecha ninguno ha declarado. La Fiscalía está mintiendo que el señor Mostacero ha declarado. Tampoco no declaró. Al señor Nicanor Boluarte lo conozco en una oportunidad en agosto del 2023. Yo fui prefecto regional el 7 de febrero, que hice mis documentos por conducto regular. Solamente tuve una oportunidad de conocerlo al señor Nicanor en una reunión que lo acompañé a mi hermano para que toquen temas políticos de sus partidos políticos, nada más. Nunca más tuve ninguna llamada, ninguna conversación, como menciona la Fiscalía, que en Cajamarca yo he captado para sacar afiliaciones. En ningún momento han mostrado siquiera una ficha de afiliación que hoy he presentado al partido político que mencionan. No he hecho ningún cobro. Soy gerente de una empresa desde el 2013, que vengo licitando con el Estado en el tema privado y público, donde me he presentado al Poder Judicial, a la Fiscalía, todos mis órdenes de servicio. El juez Carguancho no le ha dado validez a algunos. Ahora tengo contratos vigentes con empresas privadas y con el Estado, que recién se ha firmado y se ha presentado en la apelación. Mencionan de que no tengo consumo, que no vivo en el domicilio. Cuando hicieron el allanamiento, me encontraron en el domicilio, di las facilidades a la Fiscalía, a la policía, que hagan todos sus documentos que tenían que ser. Todo, sin negarme a nada. Mencionan que no hay consumo de luz. El consumo de luz no es problema mío, es problema quizás del medidor que ya la misma empresa girandina ha hecho llegar a mi persona un documento diciendo que el medidor está malogrado porque le están cambiando el medidor. Le van a cambiar el medidor para que no haya ningún problema. Se ha presentado el recibo de agua. En el recibo de agua hay un consumo excesivo. Y eso el juez no ha dado validez.
Y por eso les pido, señores magistrados, que en Cajamarca han malogrado mi imagen como político y ahora me considero un político, un perseguido político de parte de la Fiscalía, que vienen buscando muñecos, creando, o sea, mentiras, y eso no lo puedo permitir. Yo necesito, señores magistrados, que se revoque esta prisión preventiva y se llegue a la verdad. Me interesa. A mí me han llamado a declarar a la Fiscalía en Cajamarca, me han llamado a Lima y he ido a todas las diligencias que me han hecho llamar. Y ahora mi imagen me han malogrado en la región como político. Y eso no lo voy a permitir a la Fiscalía, señores magistrados, y por eso pido que se revoque esta prisión preventiva. Muchas gracias. Bien, le hemos escuchado. De esta manera agotamos los actos procesales que corresponden a los recursos de apelación. Este colegiado, en aplicación del artículo 278, numeral 2, anuncia a las partes que el asunto pasa a deliberación de los jueces. La decisión que se emita será notificada en los domicilios procesales en el plazo establecido en el artículo 278, numeral 2 del Código Procesal Penal. Esta audiencia ha concluido. Disponemos ya del cierre de la grabación. Podemos desconectarnos. Muy buenos días. Gracias, señores magistrados. Que tengan Muy buenos buenos días. días. Muy buenos días. Hasta luego.